Llevados por la fascinación despertada por los escritos de Homero, muchos fueron los viajeros europeos que durante los siglos XVII, XVIII y XIX se adentraron en la región de la Troade, que entonces estaba bajo dominio del Imperio Otomano. Iban en busca de ecos de aquella guerra de Troya llevada a cabo a causa del rapto de la bella Helena. La mayor parte de la comunidad académica, después de muchas investigaciones y excavaciones, llegaron a la conclusión de que los hechos cantados en la Ilíada y en la Odisea no eran más que una fábula, una ficción. Pero hubo un hombre, de origen alemán y comerciante de profesión, que no estaba convencido de esto y se decidió a encontrar el mundo homérico y a la propia Troya. Su nombre era Heinrich Schliemann, quien nació en Naumburg, en Alemania septentrional, el 6 de enero de 1822. A menudo se dice que si sabemos mucho de Troya es gracias a la obsesión de Schliemann, ya que puso todo su empeño y mucho de su dinero para emprender la búsqueda en esos lugares en los que, según Homero, tuvieron lugar las hazañas de la Ilíada y la Odisea. Podríamos decir que el culpable fue su papá, quien era un fanático del mundo antiguo. El mismo Schliemann, en sus cartas o escritos, nos menciona que desde muy chico su padre le contaba grandes hazañas de los héroes homéricos, además de que como regalo de Navidad le obsequió un libro más grande que el pequeño Schliemann. Este libro u obra era la Historia Universal de Järer, en donde venía incluido un capítulo llamado El auge y la caída de Troya. En este libro venía un grabado que mostraba los muros de Troya ardiendo en llamas. Schliemann, al ver esta escena, preguntó a su padre: ¿cómo es posible que estas grandes murallas y puertas desaparecieron? Posiblemente algo debe haber quedado, decía él. A mí me gustaría desenterrarlas. Es así como Troya y Homero se convirtieron en una gran obsesión para Heinrich Schliemann. Y es que es normal que durante nuestra infancia tengamos algunas ambiciones fantásticas, y que cuando llegamos a ser adultos las olvidamos. Pero para Heinrich Schliemann no era así. Para él era algo permanente, algo real, y lucharía por lograr su sueño, que era encontrar el mundo homérico y Troya. Y la verdad es que luchó bastante para cumplir su objetivo de ir en busca del mundo de Héctor, Ulises, Agamenón y Aquiles. Schliemann venía de cuna humilde. A los 14 años tuvo que empezar a ejercer en un almacén. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, pero a pesar de esto, nunca perdió el interés de seguir aprendiendo y formándose. De la mitad de su salario que ganaba, compraba libros y pagaba sus clases particulares. Aunque no lo creas, Schliemann aprendió muchos idiomas como el inglés, ruso, italiano, holandés, árabe, sueco, polaco, latín, griego y griego antiguo y portugués. En sus escritos menciona que tenía un método que le facilitaba aprender un idioma en poco tiempo. Se aprendió de memoria los grandes poemas épicos. Le gustaba traducir distintos textos en griego, lo que le llevó a leer a Homero en su forma original. El saber muchos idiomas le benefició bastante, ya que encontró mejores oportunidades de trabajo en otros países. En Rusia le fue tan bien que a los 2 años de su llegada ya estaba en el índice de comerciantes del primer gremio, y los bancos le concedieron bastantes créditos. Heinrich, ya hecho millonario, viajó de capital en capital. Viajó primero al Medio Oriente, conoció el Cairo, Jerusalén, Petra, Siria, hasta visitó la Meca. También visitó Suecia, Dinamarca, Italia y, por supuesto, Grecia, tierra de grandes dioses y héroes. Durante su estancia en la ciudad de París, en donde tenía una magnífica casa amueblada, Schliemann se dedicó al estudio de la arqueología, con un propósito: emprender un viaje e ir a explorar a Ítaca, el Peloponeso y a Troya. En el verano de 1968 emprendió su viaje. Podemos seguir los pasos de sus investigaciones arqueológicas gracias a su libro o escrito Ítaca, el Peloponeso, Troya. De hecho, si queremos saber un poco más sobre sus investigaciones en estos lugares, existe este libro de la editorial Akal que se llama Ítaca, el Peloponeso, Troya, Investigaciones Arqueológicas. Se los recomiendo bastante si quieren profundizar más en este tema. Como bien describe, llegó primero a la isla de Ítaca, en donde encontró y excavó el castillo o palacio de Ulises u Odiseo. En este lugar encontró unas urnas que contenían cenizas humanas, de las cuales creyó realmente que había encontrado las cenizas de Odiseo y Penélope. Desde Ítaca siguió al Peloponeso, en donde hizo una breve visita a Micenas, el hogar del mítico héroe Agamenón, hijo de Atreo. En este lugar descubrió el Círculo de las Tumbas,
un conjunto de entierros en donde se encontraron los restos de 19 personas, entre estos mujeres, niños y hombres. Sus cuerpos estaban llenos de oro, y en este mismo lugar se encontraron también espadas, copas y utensilios de oro y plata. Sin duda, esta gente era muy importante. Uno de los objetos que más llamaron la atención fue la llamada máscara de Agamenón, una máscara mortuoria de oro que estaba muy bien elaborada y la única que lucía con barba. Schliemann estaba completamente seguro de que había encontrado el cuerpo de Agamenón y de hecho dijo lo siguiente: «He contemplado el rostro de Agamenón». Este suceso llamó bastante la atención de los arqueólogos y expertos. Algunos estaban decididos a poder creerle, pero otros lo acusaban de charlatán y falso, e incluso se llegó a decir que él mismo mandó hacer la máscara de oro para vanagloriarse. El profesor William Calder, de la Universidad de Illinois, dijo: «Si la máscara es genuina, es el arqueólogo más afortunado hasta Howard Carter, quien descubrió la tumba de Tutankamón. Pero si la máscara es falsa, fue un genio que engañó a los principales arqueólogos e historiadores por más de un siglo». A pesar de que muchos expertos y políticos estaban en contra de las investigaciones arqueológicas de Schliemann, este no se dio por vencido y ahora iría en búsqueda de la propia Troya. En agosto de 1868 llegó a la Troade para iniciar de nuevo las excavaciones. Empezó esto en Burnarbashi o Burnarbaski, un pueblecito sucio y miserable, como escribió Schliemann, en donde se encontraba un emplazamiento que se creía que era de época troyana. Schliemann no era el primero en visitar y explorar Burnarbashi. De hecho, ya varios arqueólogos y curiosos exploradores habían analizado el terreno, pero sin éxito. Heinrich Schliemann hizo lo mismo, analizó el terreno basándose en los escritos de la Ilíada. El problema era que Schliemann creía en Homero con la misma fe ciega de los que interpretan la Biblia literalmente. Si Homero lo dijo, así debió ser. De hecho, cuando realizó sus investigaciones en la colina de Burnarbashi, se basó completamente en un pasaje famoso de la Ilíada, en el canto número 21, en donde Aquiles persigue al gran Héctor. Se basó en este pasaje analizando si era posible que los héroes hayan podido recorrer esta colina en 3 vueltas. En el mismo pasaje se menciona que había 2 manantiales, a un lado del camino por donde Héctor y Aquiles pasaron. Homero decía que de un lado salía agua caliente y del otro agua fría. Casualmente, en Burnarbashi había varios manantiales, así que Schliemann midió la temperatura de estos para comprobar si el agua de un lado era más fría y del otro lado más caliente. Les pongo estos pequeños ejemplos para que noten la exagerada credibilidad de Schliemann en Homero. Finalmente, decidió abandonar este sitio, ya que según la descripción de los versos de la Ilíada, este no podía ser el lugar en donde se encontraba Troya. Existía otro lugar en el que también se creía que podía estar situada la antigua Troya, y esto era en la colina de Hisarlik. Allí cerca, en tiempos históricos, se había alzado una ciudad helénica, más tarde romana, Illum Novum, Nueva Troya, de la que todavía quedan algunas ruinas. La tradición histórica, la geografía del lugar y sobre todo el testimonio de los poemas homéricos, todo combinado, habían convencido al alemán de que Troya estaba en este sitio, en Hisarlik. Otros exploradores habían hurgado ya en este lugar, pero ahora, por primera vez, Heinrich Schliemann iba a emprender la excavación en serio. De hecho, fue una de las excavaciones más duras y determinantes en su carrera como arqueólogo. En septiembre de 1871 iniciaron los trabajos de excavación. 80 trabajadores abrieron una profunda trinchera, cavando hasta una profundidad de 10 metros. Pero algo que hay que tomar en cuenta es que cuando Schliemann comenzó este trabajo monumental en la colina de Hisarlik en búsqueda de Troya, carecía de experiencia en investigaciones arqueológicas o excavaciones. De hecho, en ese tiempo no había también muchos arqueólogos que lo pudieran guiar en cómo hacerlo, ya que era un trabajo de gran magnitud. Además de que la arqueología en ese tiempo no es como hoy la conocemos. No había tantas técnicas avanzadas. Hoy en día, un estudiante de arqueología sabe muy bien que antes de cavar muy profundo, primero hay que analizar el terreno. 2. Excavar poco a poco. Y 3. Ir estudiando y analizando todo lo que va saliendo a la luz. Algo que no pasó en Hisarlik. La enorme trinchera que cavaron los trabajadores atravesó los sucesivos estratos del montículo, demoliendo las estructuras que se cruzaban en su camino.
Esto a pesar de que el arqueólogo Frank Calvert, quien participó en este proyecto, le había aconsejado al desesperado alemán que cavaran pequeñas trincheras y analizaran el terreno. Y de hecho, el propio Schliemann lo aceptó y escribió lo siguiente: como mi propósito era desenterrar Troya, que yo esperaba encontrar en una de las ciudades inferiores, me vi obligado a demoler muchas ciudades interesantes en los estratos superiores. Y es que Schliemann quedó perplejo al descubrir que en la colina de Hisarlik no había una Troya, sino 9, o sea, 9 ciudades superpuestas a lo largo de los siglos. La Troya I se remontaba a época neolítica en el tercer milenio. La Troya II se ubicaba que fue construida entre los años 2500 y 2000 a.C., lo que la hacía contemporánea de la época minoica. Las capas superpuestas de las Troyas 3, 4 y 5 no ofrecen pruebas de que se tratasen de ciudades importantes, sino simples construcciones encima de la Troya II. La Troya 6 era una ciudad más extensa y se calculó que fue edificada en el año 1900 a.C., a inicios del Bronce Medio, y se cree que fue destruida a causa de un sismo. Sobre Troya 6 se volvió a edificar una gran ciudad, a la que se le puso Troya 7. Existen diferencias notorias respecto al material que se dispone, por lo que la arqueología la divide en dos etapas: 7A, de los años 1250 a 1180 a.C. aproximadamente, y la 7B, que se calculaba entre los años 1100 a 1000 a.C. Las fechas dependen a veces mucho de las diferentes investigaciones. Lo interesante es que la Troya 7A pereció, según las investigaciones, décadas después de su edificación a causa de un incendio, tal vez causado por un hecho bélico o un asedio, por lo que se cree y se propuso que esta fue o pudo ser la verdadera Troya. Troya 8 se remonta a posterior y se cree que fue ocupada después del siglo X a.C. Troya 9 se remonta aproximadamente en época romana y fue habitada hasta el siglo V después de Cristo. Actualmente las investigaciones siguen, pero hasta ahora no podemos confirmar o no se ha confirmado que se ha encontrado Troya. Durante las excavaciones de Hisarlik, Schliemann iba acompañado por una persona a la que no se le da renombre, pero que influyó mucho en este proyecto de excavación, y era Sofía Engastromenos o Sofía Schliemann, quien fue la segunda esposa de este. Schliemann siempre soñó con tener una esposa o compañera que le entendiera y compartiera su amor con él por los clásicos y la arqueología, y claro, sobre todo, que fuera de origen griego. Sofía ayudaba en las excavaciones a escoger y clasificar los objetos que se encontraban: cerámica, ídolos, armas, herramientas, adornos, etc. De hecho, se dice que hasta terminaba excavando cuando su esposo, ya con algunos años encima, se cansaba de hacerlo. Pero hubo un suceso que causó mucha controversia. El 31 de mayo de 1873, Schliemann, en la colina de Hisarlik, encontró el llamado tesoro de Priamo, el rey troyano. Dicho tesoro se conformaba por cientos de objetos hechos de oro, plata, bronce y cobre. Había laminillas, adornos, botones, escudos, puñales, pero probablemente el objeto más famoso fue la copa de Néstor, un vaso de oro adornado con palomas. Este descubrimiento le sirvió a Schliemann para convencerse de que tenía razón en su identificación de la Troya de Priamo. Según cuenta el mismo arqueólogo alemán, que desenterró este tesoro junto a su mujer, Sofía, y lo trasladaron a su casa en Atenas, en donde Schliemann adornó a su esposa con los objetos encontrados, y después de esto le tomó una foto, que es muy famosa. A partir de este hecho, hubo algunas dudas sobre la procedencia del tesoro, además de que hay ciertas falsedades en la narración que hizo Schliemann sobre el hallazgo del tesoro. Dicho tesoro fue analizado por distintas instituciones académicas, concluyendo que este no podría ser el tesoro de Priamo, debido a que el arqueólogo alemán identificó su hallazgo dentro de la Troya II, que data aproximadamente de 2300 a.C., 1000 años antes de la guerra de Troya. Asimismo, numerosos especialistas estaban convencidos de que Schliemann se inventó toda esta historia de este descubrimiento y la existencia del propio tesoro, acusándolo de que este era falso. Finalmente, envió el tesoro al Museo de Berlín, en donde fue expuesto hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pues después de esto desapareció por 50 años,
hasta que el gobierno ruso admitió en los 90 que se lo habían llevado a Moscú en 1945 a modo de reparaciones de guerra. Finalmente, Schliemann empezó a gestionar un nuevo proyecto de excavación, pero el gobierno turco, enfadado de que el arqueólogo alemán sacó sin permiso el tesoro encontrado, no permitieron que Schliemann siguiera con las excavaciones. En 1876 le volvieron a dar el permiso, pero Schliemann ya no estaba tan entusiasmado en ir a Hizarlik, además de que estaba más interesado en seguir sus investigaciones en Micenas, la tierra de Agamenón. Actualmente no podemos decir que se ha encontrado Troya o que realmente existió, pero las posibilidades de que, tras la famosa guerra de Troya, haya un suceso histórico no han disminuido. De hecho, los investigadores han trabajado en los últimos 20 años en este caso, logrando que las posibilidades sigan creciendo día con día. Schliemann fue un gran hombre de negocios, que a pesar de sus métodos arqueológicos, siempre será relacionado con Troya, y que además es considerado uno de los mejores arqueólogos del mundo. Y es que Schliemann era un loco por los clásicos, como lo somos muchos de nosotros. Amaba el mundo antiguo, quiso descubrirlo y sacar a la luz lo narrado en los escritos homéricos. Puso todo su empeño, dinero y tiempo para lograrlo, además de inspirar a otros a hacer lo mismo y seguir con las investigaciones. Ojalá un día nos llegue la noticia de que Troya se ha encontrado. Si te gustó el video o mini documental, dale like y no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima.